Buen día, hoy le venimos a hablar sobre los términos, características y procesos que se incluyen en la historia natural de la enfermedad. Esta actividad es para la especialización de auditoría en servicios de salud de la Universidad Libre. Se realiza con el fin de simplificar los términos y la aplicación de este paradigma en el día a día de la epidemiología, la cual nos ayuda a sentar planes de mejora para ofrecer un buen servicio a la comunidad colombiana. Iniciaré yo, Nancy Ferrer, aclarando los términos básicos. Principalmente, ¿qué es la salud? Es la ausencia de la enfermedad, un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, es tener una buena calidad de vida. Pues sí, son todas las anteriores definiciones. Es el equilibrio y la armonía entre mente, cuerpo y espíritu en el que se goza del conocimiento de que estamos bien. Y ahora, ¿qué es enfermedad? Por lo contrario, la enfermedad es aquella causa que interrumpe ese estado de bienestar en cualquiera de los aspectos anteriores, que puede venir de forma intrínseca o extrínseca, atribuyendo al medio ambiente y a ciertos factores externos la causalidad de estos daños, que generan dolor, pesar y ausencia del disfrute del día a día. Ahora, teniendo claro todos estos conceptos, puedo hablar de lo que es la definición de la historia natural de la enfermedad. Y pues no es más que la trayectoria de la enfermedad desde que se inicia o desde que aparece hasta la resolución de sus síntomas sin la intervención médica, ya sea hasta la recuperación del proceso en el paciente o hasta la muerte. Anteriormente, o sea, siglos anteriores, se podía pues evaluar de manera explícita y pues muy frecuente la evolución de la enfermedad debido a la falta de conocimiento médico que pues ayudara a generar una interrupción de ese proceso. No había como tal conocimiento de todas las enfermedades que pues hasta ahora conocemos para tener un diagnóstico acertado y contribuir a la recuperación de con un tratamiento, ya sea aliviando el dolor o generando, dando una medicación o una intervención quirúrgica para resolver el proceso que está presentando el paciente y llevarlo nuevamente al estado de salud o bienestar. Lo que todo eso en ese momento ayuda ahora a la actualidad a que se pueda diferenciar de otras enfermedades unas de las otras para pues poder llevar a cabo un buen diagnóstico, un buen tratamiento y pues mantener el estado de salud en las personas adecuado, tanto clínicamente en la parte de cuerpo, en la parte de la mente y pues en la parte del espíritu, para que se mantenga una buena unidad del proceso y pues se mantenga la parte del estado de salud que conocemos y que pues anteriormente les mencioné. Hola, mi nombre es Sileidy Ramos y hoy les vengo a hablar sobre la cadena epidemiológica o la triada epidemiológica. Tenemos que esta principalmente se utiliza para entender las relaciones que existen entre los diferentes causantes de las enfermedades de transmisión. Tenemos que hay tres principales factores. El primero es el huésped y este es todo ser vivo que tiene la capacidad de producir alojamiento, subsistencia y desarrollo de un agente causal de la enfermedad. Esto va a depender de las características del huésped, ya sea su edad, la raza, el sexo o la estructura genética que éste posee. El segundo es el agente causal y como ya lo dijimos, este es un factor que está presente para que se dé la enfermedad, pero que por ser un factor no es la causa suficiente para que ésta se produzca. Este solamente va a ayudar a que se lleve a cabo la enfermedad. Este tiene una clasificación, pueden ser biológicos, que estos son los que son causados por virus, bacterias, hongos, y estos tienen ciertas características. La primera es la patogenicidad, que esta es la capacidad que tienen de producir la enfermedad. La segunda es la virulencia, que este es el grado de malignidad o toxicidad que este agente posee. Y la tercera es el patrón antigénico, que esta es la capacidad que tienen de producir una respuesta inmunológica en el huésped. También tenemos los agentes físicos, que estos están como los cambios ambientales. Tenemos también los agentes nutricionales, la falta de vitaminas en el huésped también puede ser un causal de enfermedad. Tenemos los agentes psicológicos como el estrés y la depresión, y los socioculturales como el tabaquista, el alcoholismo o la drogadicción,
también pueden ser un agente causal de la enfermedad. Y por último tenemos el medio ambiente, que este va a ser la totalidad de los factores físicos, biológicos, psicosociales, químicos, que rodean a un individuo o a un grupo de individuos, y que de esto va a depender su salud o su enfermedad. Entonces, básicamente en esto es la tríada epidemiológica. Aquí, como podemos observar, la gráfica es un círculo que se repite y se repite y se repite, y que pues para poder atacar a la enfermedad hay que conocer cada parte de lo que esto pues nos conlleva. La historia natural de la enfermedad se divide en dos periodos: el periodo prepatogénico o periodo de génesis y el periodo patogénico o evolución natural de la enfermedad. El periodo prepatogénico es la fase previa al inicio de la enfermedad. Aquí el ser vivo no presenta ninguna manifestación clínica, ningún cambio tisular, orgánico o celular. El organismo se encuentra en un equilibrio, y esto está dado por las condiciones entre el huésped, el medio ambiente y el agente causal. Es lo que conocemos como la tríada ecológica. El periodo patogénico es el periodo donde ya se presenta la enfermedad. Aquí podemos encontrar cambios que se presentan en el huésped una vez se ha realizado un estímulo efectivo. El periodo prepatogénico es la interacción entre el agente potencial causante de la enfermedad, el huésped, y el medio ambiente o los factores ambientales, lo que conocemos como la tríada ecológica, de lo que mi compañera ya les habló anteriormente. El periodo patogénico, podemos decir de este periodo que si las circunstancias y las características del periodo prepatogénico coinciden en un huésped susceptible y en un momento determinado en el tiempo, el equilibrio se va a alterar o se produce un desequilibrio en la tríada ecológica y el huésped es afectado por la enfermedad. En la etapa inicial del periodo patogénico se van a presentar cambios tisulares y celulares muy leves, pero en algunas enfermedades infecciosas estos cambios se van a presentar de una manera rápida, dependiendo de la velocidad o de la rápida producción de los microorganismos, de la virulencia y de su capacidad de producir toxinas. En algunas enfermedades crónicas degenerativas o mentales, este proceso se puede durar meses e incluso años, y antes de que aparezcan los signos y síntomas. El periodo patogénico podemos decir que se divide en dos etapas: el periodo subclínico o de incubación o periodo de latencia, y el periodo clínico. El periodo subclínico se caracteriza porque se van a presentar cambios anatómicos y funcionales, pero el paciente aún no percibe ni síntomas ni signos. Podemos decir que en algunas enfermedades transmisibles, en la fase inicial del periodo patogénico, el momento que ocurre entre el contacto con el estímulo y la aparición de los primeros signos y síntomas se conoce como periodo de incubación, mientras que en las enfermedades crónicas, tanto físicas como mentales, este periodo se le conoce como periodo de latencia. El periodo clínico, hablando básicamente del periodo clínico como tal, ya en este periodo el ser vivo ya presenta signos y síntomas clínicos. El primer momento en que aparece, o el momento en que aparece la primera manifestación de la enfermedad, es conocido como horizonte clínico. Este periodo clínico se va a subdividir a su vez en tres etapas: el periodo prodrómico, el periodo clínico y el periodo de resolución. El periodo prodrómico, en este periodo ya las manifestaciones se presentan de manera general. Los signos y síntomas son muy confusos, lo que va a dificultar hacer un diagnóstico exacto de la enfermedad. En el periodo clínico, ya como tal, ya aquí la enfermedad manifiesta signos y síntomas específicos de ella, lo que va a facilitar su diagnóstico y por lo tanto facilita su manejo. Y la última etapa del periodo clínico es el periodo de resolución,
que podemos decir que ya es la etapa final. Ya aquí en esta parte la enfermedad o desaparece, se vuelve crónica o el paciente fallece. Existen 3 niveles de prevención en la historia natural de la enfermedad: primaria, secundaria y terciaria. En cada una de ellas se van a generar acciones específicas que van a construir el control de la enfermedad y las secuelas en diferentes etapas de la historia natural de la enfermedad. Inicialmente, para hablarles acerca de los niveles, voy a hablarles sobre qué es para la OMS la palabra prevención. Para ellos son todas aquellas medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar consecuencias una vez establecidas. Teniendo en cuenta este concepto, podemos darnos cuenta que en el nivel primario se van a tomar todas aquellas medidas que van a evitar la aparición de una enfermedad o un problema de salud mediante el control de agentes causales y factores de riesgo. Aquí como tal el objetivo es disminuir la incidencia de las enfermedades. Esta etapa se va a dar en el periodo prepatogénico. Aquí se van a realizar actividades de promoción de la salud que van a estar dirigidas hacia las personas y de protección de la salud realizadas sobre el medio ambiente. Algunos ejemplos que les puedo dar acerca de estas actividades pueden ser como las vacunaciones, el uso del condón para la prevención de enfermedades como ETS y SIDA y programas educativos para enseñar cómo se transmite el dengue. Ya esto sería pues en la comunidad. En el nivel de prevención secundaria, en este se generan medidas orientadas a detener o retardar el progreso de una enfermedad o problema de salud, ya presente en un individuo o en cualquier punto de su aparición. El objetivo aquí es reducir la prevalencia de la enfermedad. Este se da en el periodo patogénico y el núcleo fundamental está en realizar actividades que estén encaminadas a la detección de la enfermedad. Aquí se pueden hacer diferentes pruebas diagnósticas que nos ayuden pues a darnos cuenta cuál es en sí la enfermedad, si el paciente tiene o no la enfermedad. Entonces aquí se pueden poner ejemplos como la prueba del talón a los recién nacidos o la toma de Papá Nicolau. En el nivel terciario, aquí se dan las medidas orientadas a retardar o reducir la aparición de las secuelas de una enfermedad o problema de salud. El objetivo aquí es mejorar la calidad de vida de las personas ya enfermas. Aquí ya las personas están en un estado crónico y pues la idea es darle un tratamiento a esas secuelas pues que se han generado, que esa enfermedad ha generado. Se hace una rehabilitación también, ya sea física, ocupacional, psicológica, laboral, y también se va a educar y se va a controlar. Un ejemplo puede ser pues en la diabetes que se da la educación y el control de la diabetes, del tratamiento para el paciente diabético, para evitar así complicaciones para su enfermedad. Teniendo en cuenta los conceptos revisados anteriormente en relación a la historia natural de la enfermedad, hablamos de la triada, hablamos de periodo prepatogénico, patogénico, de los niveles de intervención primario, secundario, terciario. Ahora vamos a hablar de los resultados que podemos evidenciar o se pueden esperar en la persona. Dentro de estos resultados podríamos esperar que se dé un restablecimiento de la salud, lo cual consiste en un proceso de recuperación de la salud de un organismo que se encontraba desequilibrado o se encontraba enfermo. Cuando alguien está enfermo, necesita una serie de cuidados, de atenciones. Después del tratamiento, la persona no está recuperada a un 100%. Precisamente ese periodo que se necesita para volver a la normalidad, esta transición entre la dolencia y el regreso a una vida normal o lo que se espera, se conoce como restablecimiento de la salud. El tiempo que transcurre en el restablecimiento pleno de la salud va a depender de muchos factores, pero en cualquier caso se va a tratar de un concepto muy asociado a la recuperación del enfermo. También podemos obtener como resultado que el paciente tenga un estado crónico.
en el cual la enfermedad no mata al huésped, pero lo sigue manteniendo enfermo por mucho tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud, esta considera las enfermedades crónicas como aquellas enfermedades que se presentan en una larga duración, más de 6 meses, y tienen una progresión lenta, que no se transmiten de persona a persona, es decir, no son transmisibles. Dentro de las patologías crónicas que más conocemos, encontramos 4 tipos más relevantes, como son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes. Otro de los resultados esperados en la salud del paciente puede ser que tenga secuelas o incapacidad, entendiendo la secuela como una alteración persistente de una lesión consecuencia de una enfermedad, un traumatismo, una intervención quirúrgica. Se considera secuela a partir del momento en que no se pueden resolver las consecuencias o complicaciones de un problema de salud. Generalmente el paciente suele precisar de una serie de adaptaciones físicas, psíquicas a su nueva situación vital. Estas secuelas pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Otro resultado puede ser la incapacidad, que es la situación temporal de pérdida de la salud sobrevenida, impeditiva para el trabajo, a la espera que el tratamiento oportuno logre la curación o la mejoría funcional suficiente para el paciente. Otro de los resultados que se podrían esperar y a lo que siempre evitamos es la muerte, que se entiende como el cese irreversible de todas las funciones corporales y se manifiesta por la ausencia de respiración espontánea, pérdida de todas las funciones cardiovasculares y cerebrales. Teniendo en cuenta pues todos los conceptos que hemos revisado relacionados con la historia natural de la enfermedad, los queremos trasladar a un ejemplo y hemos tomado como ejemplo la enfermedad del dengue para establecer cada uno de los periodos revisados. Entonces tenemos que dentro del periodo prepatogénico vamos a identificar un ambiente propicio para el desarrollo de la enfermedad, un huésped, y vamos a identificar el agente. En cuanto a la patología del dengue, vamos a encontrar que el ambiente se da en climas húmedos, calurosos y con malas condiciones sanitarias. Es por eso que aquí vamos a evidenciar como un ambiente propicio pues aquellas casas, aquellos lugares que tengan almacenamiento de aguas donde se pueda propagar el mosquito. Como huésped vamos a encontrar pues el ser humano. Como agente, dentro de la patología se identifica el virus RNA de la familia de Flaviridae, en el cual existen 4 subtipos, subtipo 1, 2, 3 y 4. Identificamos entonces el tipo de atención o nivel de atención que se puede llevar a cabo en este periodo de la enfermedad, el periodo prepatogénico. Entonces vamos a tener una prevención primaria. Dentro de las actuaciones propias de las atenciones primarias en cuanto al dengue, hemos identificado educación sobre el dengue y la prevención. Entonces vamos a realizar toda la psicoeducación a la comunidad, a nuestros pacientes. Otra de las atenciones en prevención primaria tenemos la protección específica. Entonces ahí tenemos la eliminación de los criaderos de larvas, la fumigación, el uso de mosquiteros, el uso de repelentes y la deschatarrización. Pasamos luego al periodo patogénico como tal de la enfermedad y vamos a encontrar unos periodos de la enfermedad dentro del cual vamos a encontrar el periodo de incubación que se da de la semana de 3 a 14 días. Pasamos luego por un periodo de latencia comprendido de 2 a 14 días. Pasamos un periodo de expresión de signos y síntomas propios de la enfermedad, dentro de los cuales vamos a evidenciar la fiebre, las náuseas, vómito, el dolor en los ojos, los dolores musculares, la cefalea en el paciente. Pasamos unas complicaciones propias de la enfermedad en las que se identifican la hepatitis o insuficiencia hepática aguda, la encefalopatía, la meningitis y el derrame pleural. Como resultado de todas estas complicaciones, podríamos esperar la muerte o sobrelleve a la muerte del paciente.
Entonces, en este periodo patogénico hemos identificado el nivel de atención secundario y el nivel de atención terciario. Dentro de la prevención secundaria podríamos identificar atenciones como un diagnóstico precoz a través del test de serología, tratamiento adecuado, entonces vamos a realizar la hidratación del paciente, la vigilancia de los signos de peligro, de sangrado y el reposo durante la fase febril del paciente. Vamos a tener como prevención secundaria la limitación del daño. Cuando es crónico, el paciente debe estar en un hospital. Es necesario utilizar tratamientos adecuados para impedir que siga avanzando la enfermedad. Y como prevención terciaria, vamos a tener el manejo de las complicaciones, el restablecimiento de la salud del paciente y tomar las medidas necesarias para evitar nuevos contagios. En esta diapositiva lo que queríamos era trasladar todos los conceptos aprendidos a un ejemplo claro, identificando una patología y llevando todo a la identificación de la historia natural del dengue. Muchas gracias.